Bien, chicos, muy buenas tardes, casi noches. Muchas gracias por acompañarnos en este evento sincrónico, parte de la semana ACM, en este caso acompañándolos desde el contexto del grupo de ciberseguridad de la Universidad Distrital, GISAC. Bien, el día de hoy estamos acá para hablar sobre root y jailbreak, una historia de cómo surgió, cómo tuvo un auge y luego cómo ha tenido un declive con el paso de los años. Bien, primero entonces, ¿quién soy? Soy, o en su momento me gustaba mucho todo el tema de la seguridad móvil, entusiasta de la seguridad móvil. También en su momento fui lo que se llamaba un chef de las rooms, de las custom rooms de Android. Seguramente por acá nos acompaña alguien similar, por decirlo del estilo, que acompañe esta idea. Más que seguro que no soy el único que estuvo jugando en su momento con las custom rooms y terminó briqueando celulares. A ver, levanten la mano quién dañó algún celular. O si son muy jóvenes para esas situaciones. Uh, bien. Bueno, cosas que pasan. Bueno, entonces, continuemos. Fan de la ciberseguridad. También uno de los fundadores del grupo de ciberseguridad de la Universidad Distrital, GISAC, que aprovecho ahí para recomendarles. Hay dos charlas más que van a estar esta semana, una virtual y una presencial. Bueno, es una charla y un workshop. Una sobre cómo romper llaves criptográficas que va a estar bacanísima, no se la vayan a perder. Y otra es presencial, regístrense porque los cupos son muy corticos, eso lo hacen por Meetup, para estar en el Hack the Box Meetup de este sábado, en donde un crack que está metido en la industria de verdad, no un fan de ciberseguridad como el que les habla, sino un duro de los duros, les va a mostrar cómo es el tema de la ciberseguridad en las redes inalámbricas, pero con práctica y todo, con antenas y con toda la cosa. No hay ponernos a hablar por hablar, sino vamos a jugar de verdad. No se lo pierdan, están súper invitados. Bien, si alguno me quiere seguir en LinkedIn, como le quieran llamar, ahí les dejo un QR, al final les comparto la PPT también al que esté interesado en mantenerla y ahí lo va a tener también para hablar de la vida, echar chisme, tomarnos un café, negociar, armar el próximo emprendimiento del futuro de Colombia, lo que sea, a romper cosas o sin problema. Bien, entonces, nada, lo vamos a separar esta pequeña charla en 5 eras. La primera era el origen que arranca desde el 2007 hasta el 2009 y son esos primeros pasos que se dan en este territorio desconocido. Luego vamos a tener la era de oro que fue del 2010 al 2013, en donde hubo el florecimiento de todo el exploit de todo tipo en el hardware y en el software en dispositivos móviles. Una tercera era que fue la era del Security Strike Back, donde comenzó la defensa de los proveedores o de los diferentes fabricantes. Una cuarta era en donde tuvimos nuevas aproximaciones, más formas de ver la vida, por decirlo de alguna manera, y vamos a llegar entre el 2020 al 2025 a lo que son los tiempos modernos. Bien, para meternos en este mundo de la seguridad móvil, lo esencial es que tenemos que entender cómo funciona, por lo menos para esta charla, las cadenas de arranque seguro. Entonces, vamos a pensarnos en que el fundamento de la seguridad en los dispositivos móviles está en que se está verificando cada paso en el proceso de embuteo. Y anteriormente se tenía la idea de que el paso siguiente confiaba en que el paso anterior pues había estado correctamente. Es decir, había lo que se llamaba una cadena de confianza, lo que vamos a ver acá, el chain of trust, en donde cada componente estaba confiando en que el anterior ya hizo su tarea y lo hizo bien. Spoiler, hoy en día el chain of trust ya no es tan usual. Vamos a verlo con otras técnicas que pues se han implementado porque no ha salido del todo muy bien, aunque en muchos entornos Chain of Trust es bastante conveniente. También vamos a ver que tenemos lo que es el hardware root, la raíz. En los dispositivos móviles y en muchos dispositivos electrónicos nosotros tenemos lo que se llaman las zonas de solo lectura. Hay chips que están quemados físicamente de una manera, o sea, los construyeron de una manera para que hagan una tarea específica. Es imposible que hagan otra tarea. Y de esta manera lo que tenemos son memorias ROM, le llaman a estas. Seguramente usted ha escuchado de las memorias RAM, las que borran todo cuando se apagan. Las memorias ROM son memorias que son solo de lectura, read-only memories, porque físicamente la estructura y la forma en la que se construyó no da para que hagan otra cosa. O sea, tienen un papel quemado ahí, digámoslo de alguna manera, en el objetivo de tener la seguridad del arranque de los dispositivos.
También tenemos llaves criptográficas, como no puede ser de otra manera. Entonces, ¿cómo funciona el arranque de dispositivos móviles en iOS? En dispositivos móviles de iOS, los iPhone, iPods, iPads, y etcétera, y iMacs hoy en día, nosotros tenemos lo que se llama el boot room. El boot room es un chip inmutable que tiene las órdenes de arranque esenciales para que el dispositivo comience su ejecución. Inmediatamente un dispositivo enciende, el boot room va a ser lo primero que va a cargar. Se hacen validaciones iniciales de hardware y de software en este chipcito, y si todo va bien, lo que hace el boot room es preparar en memoria la carga del iBoot o del LLB, el Low Level Boot. Entonces, el boot room prepara en memoria todo este software, y ya que está seguro de que todo está correcto y no hubo nada raro, pues pasa a la siguiente etapa del boot room o el iBoot. El iBoot ya está seguro de que los pasos anteriores se hicieron correctamente y arranca la preparación de los sensores, el levantamiento de la baseband y cosas del estilo. Luego de eso ya se levanta acá el kernel con el SEP, este es el Security Encryption, se me va la P, pero bueno, esta es la sección en donde se setea todo el tema de las llaves de cifrado. En iOS hay un cifrado general y un cifrado para los datos del usuario y un cifrado que cifra el cifrado, es una locura. Luego ya llegamos a lo que ve el usuario, a lo que se le llama el userland. Entonces, para que vayamos entendiendo cómo van las cosas de aquí en adelante, es esencial que esto lo tengamos claro. Vamos entonces ahora con Android. Android se construyó de una manera parecida. Nosotros tenemos una estructura por particiones, donde tenemos la UAV Meta Partition, que contiene todas las firmas criptográficas. El DIM-Verity, esto fue nuevo, esta verificación de nivel de bloque fue nueva, esto no nace en el primer Android, es importante. Tenemos también el Rollback Protection, que no lo tienen todos los teléfonos, pero pues es esencial hoy en día, que es lo que se llama un sistema AB. Es muy interesante porque se crea como una partición fotocopiada del sistema, y si algo le pasa a la partición A del sistema, el boot de Android es capaz de hacer el cambio. Dice, ah, no, la actualización no fue bien, algún virus dañó algo, o por un intento de root se jodió. Entonces se daña el sistema, sabe que eso sucedió, y lo que hace es guardar ahí en memoria que ya la próxima vez no tiene que iniciar en la partición A, sino en la partición B del sistema, que es una fotocopia igual, y pues lo intenta y ahí arranca. Si ambas están dañadas, pues ni modo, tenemos un ladrillito que nos sirve para poco más que parar la puerta. Pero no crean, briquear un teléfono es difícil. Realmente puede quedarse completamente inutilizable, pero no significa que no se pueda arreglar. Me refiero, lo dañamos, se dañó todo, pero hay técnicas que lo pueden volver a poner bien de fábrica. Solo que el problema es hacerlo, no es tan sencillo. Pero seguro que todo teléfono que tengan briqueado por ahí puede volver a la vida, muy posiblemente. La estructura de Android para el boteo es muy parecida. Tenemos un boot ROM, que es lo mismo, es un chip quemado que no permite modificaciones de ningún tipo porque no hay forma, a menos que nosotros lo destapáramos, le rayáramos la partecita de plástico que lo protege, sacáramos los chips y lo modificáramos a mano. Así es que se podría modificar ese ROM, no hay de otra. Esto lo que hace es cargar un bootloader, que es el primer, digamos, software que arranca a levantar todo el sistema de Android. Lo que hace acá luego el bootloader es levantar las llaves criptográficas para levantar un kernel de Linux estándar, que luego con estas llaves levanta el C-Linux, que es el Security Encryption Linux, la versión del kernel, pero ya con todo el modelo de seguridad implementado. Son los pasos muy parecidos. Realmente cada una de las etapas se firma, se verifica y se pasa a la siguiente. Y al final del día llega, digamos, de una manera muy parecida. Bien, la era del origen, cuando todo comenzó, fue pues con el primer teléfono. No sé, pues muchos seguramente ni habían nacido, cabe la posibilidad, cuando nació el primer teléfono móvil táctil de la historia, digamos, que pues fue una revolución loquísima, porque llegó como la idea del smartphone como tal con el iPhone, por allá en el 2007. Pues, ¿qué ocurrió? Cuando sale el iPhone en el 2007, sale el primer jailbreak para iPhone en el 2007, por George Hotz. George Hotz fue capaz de jailbreakear el iPhone 1, primero que llegó. Decía Apple, este es un teléfono y puede hacer estas cosas, y no van a poder hacer nada más porque ustedes están en un sandbox, digámoslo de alguna manera, en el userland, y no tienen permisos de administrador, no tienen permisos de root, digámoslo así.
George dijo, no, pues yo se los pongo, y se los puso. Ya les cuento cómo, pero interesante. Apenas apareció, comenzó esta idea. En el 2008 sale la App Store. En el 2008 también sale la primera versión de Android. En el 2009 llega el primer método de ruteo de Android. Y lo interesante acá, en este punto, es que cuando Apple lanza el iPhone 1, no el iPhone 2, que salió en el 2008, lo lanza sin tienda. Era al estilo de un PDA. Estoy muy seguro que ninguno conoce un PDA, posiblemente unos dos o tres en la llamada, pero eran estos aparaticos que se dan con un palito para moverlo, así como el que trae el stylus que trae el iPad o el, el, el Samsung Galaxy, pero en este caso el palito era obligatorio, sin el palito no funcionaba. Una locura. ¿Qué ocurrió? Pues primero, acá hay dos personas muy interesantes. Tenemos a Cyrus y tenemos a George Hotz, porque primero se hace lo que se llamó un jailbreak para poder hacer, digamos, cuestiones administrativas, tener el root de este sistema. Porque aunque recién había salido, pues era un sistema que tenía estándares de POSIX, es decir, de alguna manera era Unix-like, entonces tenía una estructura conocida. Entonces, George Hotz lo que encuentra es mentiras, no fue George Hotz, antes fue Nicolás Alegra, él fue el creador de una herramienta que se llamaba Jailbreak Me, que lo que encontró es que cuando entraban acá a Safari, a este navegadorcito de acá, aquí a Safari, si nosotros creábamos un PDF con un JavaScript embebido, pues se llegaba a ejecutar ese JavaScript y lo que hacía era un Stack Overflow, como la plataforma, el clásico, el overflow de buffer. Sucedía en este caso en el motor del navegador, que en el caso de Safari se llama WebKit, y lo que sucedía es que se saltaba la sección de memoria que tenía el navegador y por ende arbitrariamente cuando nosotros entramos a tocar memoria podríamos saltarnos a cualquier pedacito de la memoria. Convenientemente nos vamos a ir a las primeras ejecuciones de los primeros procesos en memoria donde está el kernel. Y si yo puedo modificar el kernel, pues ahí felicitaciones, ya tuvimos escalado de privilegios. Entonces, ¿qué ocurrió? Que con ese archivito nosotros podríamos entrar y entrar a modificar la memoria. Luego se creó esta herramienta que se llamaba Jailbreak Me y esa herramienta lo que permitía era instalar Cydia. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es eso? Porque la herramienta hacía el impacto, el payload para ejecutar el exploit y luego ya nos daba los permisos de root, entrando a la memoria, escribiendo lo que tenía que escribir, cambiando digamos, la directiva del root para que no fuera, la partición de root no fuera de solo lectura, sino que ahora fuera de lectura y escritura. Y también arbitrariamente, una vez esa partición ya era de lectura y escritura, pues poder instalar aplicaciones que se nos antojaran. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando esto, o sea, surgió digamos, este auge de tener el teléfono con toda libertad para hacer lo que se nos dé la gana, instalar la aplicación que se nos dé la gana, pues Saurik, o más conocido como Jay Freeman, Saurik, crea Cydia. Cydia fue un repositorio, por decirlo de alguna manera, un gestor de paquetes para que no tuvieras que entrar, digamos, por terminal, digamos, conectado a una laptop o cosas por el estilo y instalar los paquetes que se necesitaran, sino que él dijo, no, vamos a crear una, no lo llamaba en ese momento tienda, él le decía así, un repositorio de paquetes para, para que todo el mundo tuviera a la mano lo que llamaron tweaks o mejoras. Ahí les comparto cómo se ve CD abierto. Entonces, lo que yo hacía era ingresar la URL de un repositorio apt, los que están más cercanos a Linux lo deben recordar, ¿no? Sudo apt get install, bla, 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 ¿sí? El de Ubuntu es el mismo repositorio de paquetes, apt, aptitude. Mentiras, aptitude es la versión gráfica, apt. Entonces, cuando yo cargaba un repo, posiblemente el estándar que venía, que era el propio de Cyrus, en este caso era Big Box, pues tenía acceso a una estructura de árboles en donde estaba ahí como las aplicaciones que se iban creando. Tweaksitos, por ejemplo, no sé, que yo quería que apareciera el porcentaje de batería, cosa que no salía. Ah, no, pues te instalabas un tweak
que modificaba esa parte del sistema, porque como ya teníamos root completo absolutamente todo, pues podíamos modificar la aplicación del banner de arriba de la barra de navegación y pues moverle cositas. Que no sé, los iconos los quería de otro color, no pasaba nada. Se creó una comunidad en donde se comenzó a mover una cantidad de tweaks bien particulares. Y como estábamos arrancando con todo, pues digamos que no había demasiada seguridad ni tampoco tanta complejidad en el desarrollo del software. Fue muy interesante. Tanto así que sí ya se volvió tan popular que llegaron los tweaks de pago. Habían tweaks que pues llevaban un desarrollo muy trabajado y por ende los que lo crearon dijeron, no, parce, esto lo vamos a, tiene que costar $1, $5, en fin. Y Cydia tuvo un modelo de pago en donde decía, bueno, estos son tweets gratuitos y estos son tweets de pago. Y bien, Apple obviamente se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Todo esto ocurrió en un lapso de 6 meses a un año y dijo, está interesante la idea, ¿no? Lancemos algo parecido y se creó la App Store para tener una tienda de aplicaciones. Es decir, la idea de las tiendas en los teléfonos originariamente viene de una idea de haber hecho jailbreak y vender tweaksitos o mejoras para los teléfonos. En este caso, Apple lo lanzó más adelante. La primera tienda del entorno del ecosistema de iPhone fue Cydia, no la App Store, como podríamos llegar a imaginar. Que por naturaleza viniera ahí, no venía. Vamos a ver qué han dicho acá. Como siempre terminas hackeando todas las cosas usando el navegador. Ok. No solo celulares, el Low Level Bootloader, epa, gracias ahí Jonathan, y el iBot Freeze Stage Loader, está excelente. Luego ya tenemos acá que algunas técnicas interesantes que tuvimos vulnerabilidades de Bootron, vulnerabilidades de Safari como ya vimos, comenzaron a aparecer herramientas como Red Snow, Black Rain. En Android fue algo interesante porque cuando Android salió realmente no tuvo problema, digamos, con el tema del asunto del root y era sencillo. Digamos que ahí no había tanta preocupación, por decirlo de alguna manera, con este asunto y con el propio toolkit de Android, lo que era el Android Device Bridge, ADB, este de acá, pues se esperaba que los desarrolladores lo usaran pues, para diferentes validaciones de que el software funcionara o validaciones de logs o cosas por el estilo. Era natural el root en Android, solo tenías que venir y prenderlo. Era así de sencillo. Tenía su grado de complejidad en algunas ocasiones, entonces por allá en el 2010 se creó, mentiras, en el 2008, 2009 se creó lo que se llamó el Super One Click. Creo que ahí me voy adelantando, entonces vamos a ver. Se creó lo que fue el Super One Click, que era un scriptito de PowerShell, de CMD, clasiquito de pantalla negra, donde nosotros con un solo clic derecho y ejecutar, desde que tuviéramos conectado el teléfono, podíamos hacer toda la tarea. El script automáticamente detectaba el tipo de teléfono, buscaba la ejecución adecuada y le aplicaba el modo debugger, así se le llama en Android, para permitir que la partición de root se dejara trabajar de escritura, digamos. ¿Qué ocurrió entonces de aquí en adelante? Llegamos a la segunda era. Bueno, aquí antes de llegar a la segunda era, no se me puede olvidar el tema de que cuando sale Android, comienza el auge de las modificaciones. O sea, acá como no había que preocuparse por llegar a ser root, pues la comunidad se movió hacia esos tweaks, hacia esas modificaciones. Y todo esto se llevaba a cabo en lo que sigue siendo para hoy en día el foro más grande de desarrollo en Android, que es el XDA Developer. Seguramente alguno, si quería una custom ROM ya cocinada, o si quería jugar con cosas, o si quería instalarse las herramientas de root que nacieron más adelante, como Magiska y otras más, pues seguro se encontraba el tutorial en XDA. XDA es un nombre muy interesante, no sé si alguno se lo había preguntado alguna vez, cosas que no tienen mucha relevancia, pero por si acaso. ¿Qué tiene que ver XDA Developers? O sea, ¿qué es XDA? XDA es el nombre que tenía una familia de pads, lo que había antes de los teléfonos, que era la pad O2 XDA, que salió por allá en el 2002. Desde el 2002 existía XDA Developers. Y cuando Android llegó en el 2008, pues ya existía una comunidad que le gustaba comenzar a cacharrear y a jugar con las cosas que ocurrían en el PDA. Todos los PDAs, cositas que iban saliendo, hasta Windows Phone y cosas de ese estilo, pues estaban en XDA. Llegó Android y los desarrolladores pues absorbieron todo eso pues para que siguieran XDA. Y a la fecha, ahí está, ahí es donde lo van a encontrar. Ahora sí, entonces vamos pues.
Bueno, de pronto un punto importante. ¿Qué pasó con Jay Freeman, con Saurik o con Nicolás Alegra, con cómics? Saurik sigue en su vida, él bien, gracias. La verdad sigue en el mundo del jailbreak, en el mundo de los tweaks, pero pues ya iremos viendo ese declive y cómo pues se han priorizado otras cosas. Comics recibió unas ofertas en Apple en el 2010 y se alejó del jailbreak. Por ahí sigue, existe, por ahí está. Entonces, también vamos a ir viendo que es muy usual esa idea de, si no puedes con el enemigo, contrátalo. Y ya, es una forma de solucionar fácilmente los problemas. Nos vamos a la era de oro. La era de oro en donde estuvo el peak, lo más del Rudy y del jailbreak, de la escena root. Acá nos encontramos con millones de usuarios modificando sus dispositivos. Por el lado de Android nos encontramos con un montón de custom ROMs, con un montón de kernels y modificaciones. Era muy interesante porque como Android estaba basado en el kernel de Linux y todo era open source, habían unas máquinas, por no llamarlo de otra manera, porque eran unos cracks a niveles ya inhumanos, que lo que hacían era, por ejemplo, si nuestro teléfono tenía el kernel 3.5, portar al kernel 4, 4.2, 4.3, a lo más top de lo top de Linux, que traía mejoras en rendimiento, en velocidad, en funcionalidades, en capacidades, en códecs. Era una locura. Entonces uno se encontraba que el teléfono que venía ahí de fábrica podía llevarse a niveles exuberantes. Cosas que pasaron con el J2, el Samsung J2 fue una maquinota muy conocida, con el Moto G. El Moto G nació con Android 6, si mi memoria no me falle, llegó hasta Android 12, una cosa loquísima, o algo por el estilo. Y con un montón de teléfonos que tenían una adaptabilidad a esos kernel mágica, una cosa de locos. Aparecieron un montón de herramientas one click, de exploit automatizados. En la escena de iOS, de Jailbreak, comenzaron a aparecer aplicaciones que literalmente era instale la aplicación pero momento, yo solo puedo instalar aplicaciones desde la tienda. No te preocupes, entra a tu navegador, a esta web, y con un exploit del navegador, como pasa muy seguido, como dicen en los comentarios, tú entras a la web y ve a la página principal y vas a ver que se te está instalando una aplicación sola. Así, de una vez te hackeaban, pero para que entraras al root, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues se metían a tu teléfono a instalar una aplicación, y eso era un poquito, digamos que, de sentimientos encontrados para algunos. Y luego que la aplicación ya la tenías, entonces abre la aplicación y hace el exploit para mantener lo que era la persistencia, que en la escena de jailbreak se le llamaba esto los jailbreaks untethered. Estos jailbreaks untethered eran aquellos que habían podido obtener persistencia y estaban en la partición boot, ni siquiera en la root, sino en la boot, y cuando el sistema arrancaba, la aplicación también lo hacía. Que pues en ocasiones, por la naturaleza de la seguridad de iOS, que de una vez les spoileo que era mucho más agresiva que la seguridad de Android, pues ocurría que podían existir jailbreaks tethered, es decir, solo funcionaban en memoria. Yo hacía el proceso, me instalaba mi Pokémon Go modificado, hackeado para jugar desde la cama, y cuando apagaba el teléfono, pues ya se me perdía todo. La idea era llegar a los untethered. Esa fue más o menos la idea. Aquí tenemos, bueno, también muchos fabricantes se encontraron ¿con qué? Con esta situación y pues bueno, no le pusieron mucha atención. Es más, en esta época está la frase de que si tú no tenías tu teléfono ruteado o tu iPhone con jailbreak, pues la verdad te estabas perdiendo de la verdadera experiencia de un teléfono. ¿Qué encontramos por acá? Jailbreak todavía sigue existiendo con Comex, nació Evasion, el grupo Pangu, ya estaba la Super One Click de la que habíamos hablado, y comenzaron a aparecer las Custom Recoveries, y en esas estaba CyanogenMod. Estas Custom Recovery nacieron para desligarnos, digamos, de este Super One Click, porque el Super One Click lo necesitamos hacer desde un laptop, desde un portátil, computador o cualquier dispositivo secundario. Pero con las Custom Recovery yo podía hacer el proceso desde el computador una vez, tener la Custom Recovery en mi teléfono y literalmente podía descargarme otra ROM en el teléfono, apagarlo, entrar a la Custom Recovery, instalarlo y prendía un sistema operativo completamente nuevo. Formateado, eso sí, ¿no? Perdía todo. O a veces no, a veces eran compatibles, pero era completamente autónomo. O sea, imagínense eso. Desde el teléfono, modificaba el teléfono. Una cosa muy bacana. También estaba, bueno, ahí era Clover Mod. Clover Mod era el Custom Recovery. CyanogenMod fue la run más popular en su momento. Por allá, si no recuerdo mal, en el
2016 cambió de nombre, pero no me acuerdo si este era el nombre nuevo o el viejo. Y bueno, Pango se volvió como la herramienta de jailbreak por excelencia por esta época. En esta época, vamos a ver si lo tenemos por acá. No, en esta época, otra persona acá de la escena de iOS, GeoHot, lanzó uno de los exploits de jailbreak que era el más famoso, que no lo tenemos aquí justamente, pero se llamaba Limerane. Limerane fue muy particular porque encontró un fallo en el boot ROM. ¿Y recuerdan qué era eso? O sea, se encontró un fallo en el chip de la ROM, por eso se llama boot ROM. Se imaginarán qué significaba eso, ¿no? Si yo encuentro un fallo en el boot ROM que está hecho para que no se pueda modificar, pues Apple tampoco lo puede arreglar, porque es un chip que no se puede modificar. Así que, bueno, una locura, porque ocurrió únicamente para los dispositivos con el procesador A4, ahí fue donde se encontró este fallo, y era un fallo también de desbordamiento de memoria cuando se conectaba por USB. Lo que se hacía era comenzar a enviarle solicitudes muy, 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 muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y simplemente con enviarle datos basura muy, muy rápido, el controlador del USB colapsaba, le entraba modo pánico, pero en vez de hacer algo, simplemente se hacía un desbordamiento de memoria y nuevamente teníamos un apuntador que le podíamos hacer, o sea, que podríamos ejecutar un código hacia un apuntador y el apuntador aleatoriamente mandarlo a la posición 0, 1, 2, 10, la que quisiéramos, y saltarnos cualquier seguridad de memoria. Como era un fallo en la ROM, pues no había nada que hacer. El jailbreak que ocurrió en esa ocasión, que era para iPhone 4S, iPads y todos estos dispositivos de esa época, no tenía corrección. Era así de sencillo. Apple se tenía que sentar de brazos cruzados y ver cómo podían hacer lo que quisieran con esos teléfonos, porque no había forma de corregirlo. También se encontraron algunos exploits en el kernel de Android. No eran tan usuales, pero pues era interesante como reto, digamos, de ciberseguridad. Y Serrosh y otra persona llamada o apodada Snouter, lo que lograron fue que con algunos exploits, también del navegador, conseguían root instantáneo. O sea, nosotros entramos en una web y ¡plop! Ya está rooteado. Sin un dispositivo secundario y sin entrar a la ADB, sin activar el modo debugger ni nada. Root inmediato. Esa era la idea. De ahí luego nació el Super One Click, pero versión aplicación. Descargaba una aplicación, le daban root y ya era root. Así de fácil. Bueno, GeoHot, que fue el creador del Limerane, el exploit que les digo que era incorregible, también se la pasaba jugando con PlayStation para hacer lo mismo, para poder hacerle jailbreak, que no sé si alguna vez se puso a jugar con eso, era un poquito más cerrada la comunidad, pero existen los jailbreak para las consolas, para instalarle Linux y cosas del estilo, y en otras ocasiones para que leyera juegos que no eran tan legales y cosas así. Pues bueno, lo demandó Sony y nada, ahora trabajas en Tesla y en SpaceX, así que seguramente a algún acuerdo llegaría. Bien, bueno, esta era fue la era del reconocimiento y la fama. Estuvieron los Pawning Awards, en donde se reconocía al que rompiera más sistemas y pudiera hacer un Pawn. Se daban estos ponis que se ven ahí. También estuvo la DEFCON y la Black Hat Conf centrados en todo el tema del track mobile. Hubo mucho interés académico y mucho, mucho, mucho cubrimiento de los medios, pues para que esto llegara al público. O sea, se volvió algo en donde las personas dentro de la escena lograban romperlo y demás, pero luego una persona del común podía usar herramientas en ocasiones hechos por terceros que tomaban algo un poquito más técnico o en algunas ocasiones porque era muy sencillo de llevar a cabo y volverlo algo rutinario. De ahí nacieron en esta era, es que es inmanejable, innumerables, cientos, miles de videos en YouTube, en todos los idiomas que se puedan imaginar de: hola, bienvenidos a mi tutorial y vamos a instalar una ROM personalizada para este teléfono. Con la voz de un niño de 12 años, una locura, de 20, de 50, de lo que fuera, porque pues, era para todo el mundo. Fue una época muy interesante. Luego llegó la era 3, en donde tuvimos la época en donde los fabricantes ya se pusieron serios y tomaron un poquito más de seguridad, digamos. Acá pues la era en donde la seguridad contraataca. Acá en iOS, cuando llega iOS 8 y iOS 9, tenemos unos refuerzos en todo en el firmado del código. Sí, sí, yo no tengo ruteo, yo no lo ruteo porque ya está ruteado. Cosas así se daban en toda esa era 2. Fue hermoso. La era 2, seguro. Ustedes no sé qué estaban haciendo entre el 2010 y el 2013, pero seguro que con algún video así se encontraron.
Bueno, volviendo. iOS lanza una cosa que llamaron KPP, el Kernel Patch Protection, que lo que hacía era verificar hashes que ya comenzaron a lanzar en hardware. Y si por alguna razón, por la razón que fuera, o sea, ya no había una cadena de confianza, ya no era el Chain of Truth, sino que si algo cambiaba en un instante cualquiera de los validadores de los hashes que estaban en la ROM, entraba en el pánico del kernel. Era un kernel panic que en el caso de iOS simplemente era que de la nada aparecía la manzanita y el teléfono se apagaba. Cuando le ibas a prender, aparecía la manzanita y de ahí no pasaba. Era una locura. Pero bueno, en fin. Fue muy interesante porque eso no fue, digamos que, limitante. El equipo Pangu y el equipo Taik, ambos equipos de jailbreakers chinos, lo que hicieron fue, si lo quieren investigar un poquito más, con la vulnerabilidad, la CB 2015-7047, logran romper justamente el KPP. Entonces, iOS monta un modelo de protección de kernel que lo que hacía era verificar los hashes, pero encuentran un error en el modelo de protección de kernel, lo que puede hacer que entren y que le digan no haga nada y ya. Y como no hacía nada, pues podían inhabilitarlo y volver a trabajar como de costumbre. Eso lo hizo Pango, el equipo Pango. Taik, por su lado, lo que logró fue encontrar un fallo en una librería llamada IOKit y pues lo que lograban era algo muy parecido. Desactivaban el KPP porque no estaba activo por defecto para esas librerías y con un modelo más de engaño, pues le hacían creer al sistema que todo lo que estaba pasando por ahí era esa librería y no tenía que validarlo para nada. En Android se refuerza el C-Linux y se crea lo que se llama el DM Verified o la verificación del buteo. El DM Verified lo que hacía era validar bloque a bloque todos los hashes de lo que tenía que estar en la partición Vivint Meta, ¿lo recuerdan? Allí donde estaba el sistema propiamente. Y pues fue un golpe duro sobre la mesa porque permitía que se pudiera seguir modificando el sistema, pero la verificación del DM simplemente daba un false. Entonces, ¿qué ocurría? Que nosotros ruteábamos el sistema y el sistema sabía que estaba ruteado. Entonces, había un montón de aplicaciones que decían, hey, no, espérate, este es un teléfono ruteado, no puedes usar mi aplicación. Seguro también a alguno le tuvo que pasar eso, que iba a entrar a jugar el Pokémon Go desde la cama lo más de contento y le decían, hey, Rey, no, esto no puede ser porque este teléfono es ruteado. Y al que le gustaba tener un teléfono ruteado para customizarlo, para jugar con él, tenerlo más personalizado y que fuera muchísimo más potente, no podía entrar a aplicaciones bancarias porque le decía, no, el teléfono está ruteado. Entonces simplemente no se podía. De ahí nacen herramientas y nuevas técnicas, como por ejemplo, bueno, acá llegaron retos técnicos, lo acabamos de decir, la explotación de toda esta cadena de ejecución se volvió mucho más compleja. También los parches comenzaron a salir mucho más rápido. ¿Y eso qué significaba? Que si llegaba una actualización, la que llamamos las actualizaciones OTA, las on the air, esas actualizaciones al tener una firma que está sincronizada con una llave criptográfica que está en el room, pues es capaz de simplemente cambiar todas las particiones. Imagínense trabajar 6 meses, súper juiciosos de la vida, lograr un root, lograr un jailbreak y a los 2 días que llegue una actualización y me borre todo. Y ahora pues seguramente corrigiendo ese 0 day que me encontré, esa exploit, esa vulnerabilidad y volver a comenzar. También comenzaron a aparecer nuevas protecciones basadas en hardware, más, no sé si, a ver, era 3, llegamos hasta el 2016. Sí, al final de la era 3 nos encontramos ya con un nuevo chip de Apple, los chips de validación de cifrado, que pues comenzaron a poner la situación un poquito más difícil. Los cambios en la comunidad, comenzaron a haber menos lanzamientos, los ciclos de vida eran más largos, bueno, eso fue una situación. Bueno, ya entramos ahí. Entonces, un segundo, porque antes de esto, cuando hablamos acá de esta era, no nos podemos ir sin centrarnos en una herramienta que fue brutal también para su época, que se llamaba Magiska. ¿Alguno la conoció? O Magisk. Algunos le decían Magis, otros Magiska. Los que le decían Magiska, pues era porque veían los tutoriales rusos, porque era una herramienta que nació por allá. Y los que no, vamos a ver, estoy casi seguro que está por acá, vamos a ver si la vemos. Esta de acá. Magiska fue una herramienta muy interesante porque permitía hacer root, pero aplicando exploits que permitían que el DNAME Verify pasara. Es decir, la validación acá del buteo decía, no, está todo perfecto. Entonces estábamos ruteados, pero el sistema no podía saber que estábamos ruteados.
Fue una capacidad de lo más interesante porque comenzamos aquí a ver fue algo llamado root systemless. Systemless se le llamaba porque se creaba una partición distinta o se modificaba una partición distinta a la partición del sistema. Y estos validadores de la verificación del boteo, pues validaban esas particiones. Y pues modificando algunos enlaces simbólicos, llamémoslo accesos directos, pues se podía hacer que trabajaran en otra partición, pero sin tocar el sistema real. Entonces, era un root systemless. Bien, eso era importante. ¿Qué pasa entonces ahorita con Pango, con Taik? Estos grupos, la verdad, están bastante inactivos, no se sabe nada de ellos, se spawnearon de la existencia, por ahí deben estar haciendo algo. El creador de Magiska, se apodaba Top Joe, pues fue contratado por Google y ya, el problema solucionado porque no voy a seguir estando, o sea, si estás trabajando para Google, no puedes tener una herramienta que rompa la seguridad de Google, así lo nerfearon así de fácil. Bien, luego tuvimos acá una situación muy particular. ¿Alguno conoció este caso? Es muy sonado. Caso del clip. Si no, se la recomiendo. Búsquenla. Es para que estén 10, 15 minuticos escuchando una historia muy particular. Sí, eso fue con las Nintendo Wii. Exacto. Ellos usaban un procesador, un Nvidia Tera y bueno, resulta que si puenteabas un conector con otro, mágicamente entras en el modo de recuperación y ese modo tenía permisos administrativos, por lo que, wow, era, pones un clip y hacías un switch. Hacías un switch a la Wii U para que fueras admin. Y ya, pues siendo admin del server, podías hacer lo que quisieras ahí en esa Nintendo. No, y no pasó solo con eso, luego pasó con muchas otras. Es una locura. Y es algo que sigue pasando. Hay gente que lo hace nada más por retos. Pueden mirar qué pasa con la PlayStation 5, con las Xbox y demás. ¿Para qué instalarías Linux en una PlayStation 5? No sé, pero pasa. No, pero la situación del glitchito ha pasado en la Wii, en la Switch y en muchas otras. Eso no es de una sola. Bien, luego viene acá una situación muy interesante. Los exploits de hardware. Se centraron dos equipos, Checkmate y CheckRain, lo recuerdan, CheckRain el de hace rato, Magiska con la revolución del Systemless Root, Team Win Recovery Project, que fue el que vino a seguir como con la herencia de CyanogenMod, no, de Cloud Workroom, como sea que se pronuncie, en donde Team Recovery Project intentaba mantenerse al estándar de las particiones para no entrar ahí en conflicto con este tema del DM Verify, y luego soluciones específicas por plataforma. O sea que la comunidad comenzó a moldearse a lo que había. Checkmate, que es este logo de acá, está escrito así con el 8, pero es jaque mate, es hasta el día de hoy el problema de seguridad más grande que ha tenido Apple en toda su existencia. Porque encontraron un problema otra vez, bueno, en este caso no fue en el boot ROM, sino combinado. Un problema en el boot ROM que también se podía explotar en el iBoot, es decir, en la primera y en la segunda fase de arranque de los teléfonos podía ejecutarse código arbitrario. Y esto lo que permitió fue que todos los dispositivos, desde el iPhone X hacia atrás, absolutamente todos, tenían ese mismo fallo. O sea, se les coló y el tiempo pasó y el tiempo pasó y ahí quedó hasta que mágicamente con la locura de esta gente que es exageradamente áspera, por decirlo de alguna manera, son unos cracks en todo sentido, encontraron esta vulnerabilidad. Eso sí, las malas lenguas y demás cuentan que Checkmate, Checkrain y demás son exploits que existían desde hace rato, que estaban en el software Pegasus y en otro software de espionaje, pero que luego comenzó como a ventilarse mucho y eso llevó a que gente fuera de esas escenas dijera, bueno, existe un exploit y es un 0D y lleva por ahí 2 años, busquémoslo. Y lo encontraron y ahí estaba. Fue muy, muy, muy particular porque entrando desde el modo recuperación, se pudo unificar prácticamente. Entonces se creó una herramienta, Checkmate, que funcionaba para todo. O sea, Checkmate conecta iPad, listo, ruteada, jailbreakada, mejor dicho, sacada de la cárcel es lo que significa jailbreak por las dudas. Siguiente, iPhone, listo, siguiente, 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 siguiente. ¿Y cuál fue el problema? Que al estar al nivel del Secure Boot, pues no lo podía parchar Apple. Al principio se modificó el iBoot y claro, Apple dijo, no, 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 ¿qué te pasa? Lo corrigió en 2 días. Pero se encontró otra forma de hacerlo en donde ni siquiera necesitaban el iBoot y ya era desde el propio SecureBot. Ya no había nada que hacer. Y absolutamente todos los dispositivos del iPhone X hacia atrás fueron vulnerables. Esto creó comunidades de todo tipo.
La comunidad ilegal fue de los impactos más grandes de esta situación porque se crearon herramientas para eliminar los controles de seguridad antirrobo de Apple. Entonces, te encontrabas un teléfono que decía que está robado y pues por naturaleza los teléfonos de Apple se bloquean desde el iBoot, o sea, desde la fase 2 del arranque, el iBoot ya valida el estatus del teléfono y cambia completamente cómo funciona, si está bloqueado o no, es decir, queda completamente inutilizable. Pero con este problema, no, se crearon herramientas en donde se eliminaba la flag de la validación, se eliminaba las aplicaciones de buscar mi dispositivo, se cambiaban las firmas y ya era otro teléfono. Era otro teléfono, lo cual generó una situación de venta ilegal de teléfonos inmensa, pero inmensa. En eBay del 2016 al 2019 lo que habían y siguen habiendo eran un montón de teléfonos robados, perdidos, desubicados, etcétera, a los cuales les dieron esa segunda vida y los vendían como nuevos usados. Una locura. Bueno, Magiska fue una revolución total en cómo podía hacer ese ocultamiento en el lado de Android, pero pues nerfearon al creador fuertemente comprándolo. Debe ser una de las situaciones más de película. The Win Recovery Project sigue existiendo, las herramientas especializadas siguen estando allí. Ahí está. Este es el loguito de The Win Recovery Project. Estoy seguro que alguno lo tuvo que haber usado si se puso a jugar. Y lo que nos deja esta era de moraleja es eso, que la comunidad se adaptó con nuevas técnicas y herramientas, que la innovación continuaba. ¿Por qué Magic fue revolucionario? Porque no modificaba la partición del sistema, bypassaba la detección del root, tenía una fácil modificación del sistema también, era modular, esto fue una locura en su momento. Si alguno alguna vez tuvo Magis para jugar ahí en su teléfono, seguramente recuerdan que había una pestañita de módulos que nos permitían como ser más root todavía con herramientas que traía ahí ya predefinidas. Una que fue polémica es que nosotros podíamos cambiar la firma de nuestro teléfono para que fuera un Pixel. Cualquier teléfono que haga con la firma del Pixel y eso permite instalar herramientas de Pixel, como la más famosa de todas, que fue la Gcam de los Google Pixel, que venía con inteligencia artificial hace como 5 o 10 años, cosa que no era tan usual para el resto del mundo, con modelos de postprocesado de fotos, análisis de color, una locura. Fue tan famoso que las Gcam del Google Pixel que se podían instalar así ruteadas, luego fueron porteadas a versiones que no necesitaban root, simplemente descargábamos una APK con el Google Pixel Cam, que luego se volvió la Gcam, y tomaba fotos espectaculares, no sé si alguno le pasó. Sí, Gcamator, bueno, todo eso son ports de estas Google Cams. Fue una época dorada también. Ya íbamos de para abajo, pero no lo sabíamos. Luego, Google crea lo que fue el Safety Net para validar la integración de todos los servicios de Google. Cuando se creó la Safety Net, pues Magis todavía la pasaba, pero cuando instalaban mal el root, no la pasaba. A algunos seguramente le pasó. Se instalaban el teléfono con root y no les aparecía Netflix. Ya no podía instalar Netflix. ¿Por qué? Porque la propia Google Play, ni siquiera la aplicación ni ninguna, sino los propios servicios de Google y la Google Play validaban el teléfono y si el teléfono no tenía el certificado de seguridad, pues muchas aplicaciones que usaban DRM no aparecían. Netflix, las aplicaciones bancarias y muchas otras, ni siquiera las dejaba instalar. Ah, sí, lo que comentaba Samuel, fue una época también dorada porque cuando salía un Pixel, ejemplo, bueno, y sigue pasando, sale el Pixel 8, Pixel 9, Pixel 6, Pixel el que sea, el modelo de venta de Google ofrece un año de Google Fotos ilimitado, 6 meses o lo que sea, y si tienes root, le montas esa firma y mágicamente eres el Google 10 que no ha salido, tienes Google Fotos ahí, infinito, gratis, sin pago. También, bueno, acá no está, recién lo recuerdo hace unos minutos, pero lo hubiera puesto en la PPT, el tan anheladísimo y la herramienta que siento que le cambió la vida a todos, el Lucky Patcher. Lucky Patcher es la herramienta que solo necesitaba root para modificar y hacer un bypasseo de todos los modelos de pago de la tienda de Google Play. Ese fue la locura. Lucky Patcher que te permitía comprar todos los paquetes de extras en el Pay to Win, lo que fueran todas las aplicaciones, eliminar los anuncios de todas, fue de lo mejor en su época. Esta frase es épica. Magix no solo resolvió los problemas técnicos, sino que también resolvió los problemas de experiencia de usuario. Era
hermoso usarla, no fallaba, no molestaba, era clara, tenía un user experience que muchas aplicaciones hoy en día ni siquiera lo llegan a tener. Y eso nos lleva a nuestra última etapa, los tiempos modernos. En los tiempos modernos, nada, el círculo se cierra, en donde las grandes masas se adaptan con una expertise que ahora requiere prácticamente nichos. ¿Y cuál es el estado actual de todo esto? iOS es extremadamente limitado y requiere una investigación exageradamente fuerte, un enfoque muy investigativo para llegar a tener algo esencial en iOS. En Android, los bootloader, los desbloqueos del bootloader siguen siendo posibles, pero están siendo declinados. Y esto es una cosa que se está viendo día tras día. ¿Quién comenzó con todo esto? Huawei. Huawei dijo, no, yo voy por seguridad, no les voy a dejar desbloquear el sistema. Luego siguió Samsung, Motorola y muchos otros. Y ya se juntó al paquete, aunque Samsung y Motorola se sigue pudiendo hacer. ¿Qué pasó con Xiaomi? Xiaomi, no sé si alguno tuvo teléfonos Redmi o Xiaomi. Y hace no mucho, hace que ponle, no sé, unos 2 años, 2 años y medio, era muy sencillo hacer el desbloqueo. Y de un tiempo para acá, de hace más o menos un año para acá, se ha vuelto muy cerrado en todo sentido, al punto de que ahora es imposible desbloquear un teléfono. Tienes que hacerte una lista de espera. Los desbloqueos se hacen el primero de cada mes. Bueno, en los primeros días de cada mes, no estoy muy seguro cómo funciona eso. Y se niegan por cualquier situación. Dice, no, tu cuenta no lleva en el teléfono más de un mes, no, tu cuenta es muy nueva, no, tu cuenta ya desbloqueó otro teléfono y tiene una política de que por cuenta se puede desbloquear un teléfono. Entonces, si tengo dos, lástima, no voy a poder hacerlo. Esto ha comenzado a abrir el debate de que si yo compro un teléfono, puedo hacer lo que me dé la gana con ellos o no. Entonces, bueno, ahí hay que ver. Sí, justamente, las herramientas de desbloqueo oficiales ya no sirven y como comenta Samuel en el chat, pues hay que comenzar a aplicarle vulnerabilidades, a volvernos meros atacantes de los exploits que se encuentren para poder superar esa limitación que están poniendo ahora los fabricantes. Y es algo que va a ir creciendo. La comunidad se ha vuelto más pequeña, pero afortunadamente se mantiene mucha gente que lleva muchos años en este tema. Vean que viene desde el 2007, o sea que ya llevan en el mejor de los casos, digamos, hasta 20 años de experiencia, lo cual ha hecho que haya gente muy especializada. Las herramientas profesionales dominan en el mundo comercial, hay muchas herramientas que hay por ahí, pero se han vuelto muy comerciales y bueno, las medidas de antitrampa avanzadas que han aparecido han requerido que cada vez se necesiten de más expertise, digamos, para superar todas estas situaciones. Esto nos deja una moraleja y es que la democratización salió del chat. El root y el jailbreak se vuelven otra vez parte del dominio de únicamente los expertos. El círculo se cierra, volvemos a la era 1, volvemos al 2007, donde unos pocos expertos eran los capaces de llegar a lograr esto y únicamente van a tener futuro si por alguna razón estos expertos ven un objetivo personal, comercial o del índole que sea que nos permita al resto de los mortales disfrutar de esas capacidades. Y si no, nos tocará a nosotros ser los próximos que lleguemos a romper estas herramientas, estudiarle de fondo y volvernos los cracks del tema. Los factores que han venido afectando todo este tema y que nos han llevado al declive es que ahora hay muchos módulos de seguridad de hardware y esta situación requiere de electrónicos súper especializados que lleguen a entender cómo funcionan diferentes chips que son de privados, que tienen secretos comerciales y pues que no nos vamos a enterar nunca cómo funcionan. Si quieren, búsquense en YouTube, en TikTok o en donde sea, en su red social de confianza, chip tal en el microscopio, el que ustedes quieran, no sé, el chip de iOS en el microscopio. Ni siquiera se pueden llegar a ver en el microscopio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para, digamos, superar esos retos si no llegamos a encontrar el camino lógico? Es decir, soy un electrónico super crack, y quiero ver las puertas lógicas que componen este chip. Es imposible, ni en un microscopio se pueden llegar a ver. Las cadenas de Secure Boot cada vez son más complejas, los exploits son cada vez más avanzados, los ciclos de actualización son más rápidos, el código está más fuertemente cifrado o firmado, las experiencias de stock ya están mejoradas, por ende muchos escenarios en donde se requería root o un jailbreak pues ya no aplican, simplemente el teléfono ya trae lo suficiente y es lo suficientemente personalizable como para que alguien se preocupe para rutearlo. Simplemente no vale la pena. Hay alternativas a la App Store que funcionan. Esto es una cosa que se llama
jailbreakless. Existe el jailbreakless, que es redundante, porque si es jailbreakless, pues entonces, ¿para qué le digo jailbreak? Digámosle solo jail o algo así. Pero bueno, cada quien le pone el nombre que se le antoje. Y es que hay tweaks que funcionan sin necesidad de hacerles jailbreak al teléfono. Es decir, ya el ecosistema se está abriendo un poco, funciona en un sandbox, juego con él y si se daña ni afecto la seguridad, pero puedo personalizar los teléfonos a gusto. Bueno, el tema de seguridad se ha aumentado, los temas legales cada vez son más complicados, la complejidad para los usuarios del día a día son más notorias también. Entonces ahora tenemos una barrera técnica que lo que hace es que la motivación del usuario decremente, que no le interese. Hay factores económicos que de pronto nos puedan también interesar porque Apple da hasta $2 millones para la persona que encuentre un exploit de 0 clic. Un exploit que simplemente lo explotes. Ya, el usuario no tiene que abrir un navegador, el usuario no tiene que hacer nada. Yo invoco el exploit y hace cosas. Google paga hasta $1.5 millones por exploits para Pixels. ¿Qué ha pasado? Top Jounu está en Google, Comex pasó por Apple, por Facebook, Wincom está en Apple. Entonces, los grandes de la comunidad los terminan contratando para que no lleguen a ser un problema, digamos, por ahí. Y los que ya son muy agresivos, pues terminan en problemas legales, como pasó, por ejemplo, con esa persona que se metió a los servidores de la NASA por allá en el 2001, que terminó en la cárcel, como por 10 años, y cuando salió no le permitieron poder usar un computador en su vida. Entonces, no vayan a llegar a eso. Bien, la comunidad se transforma, el root o el jailbreak casual ha disminuido, pero ha florecido mucho la investigación en seguridad. El foco actual está en buscar esos bug bounties, es decir, apuntarle a donde me den algunas luquitas y encuentro cosas. Y han aparecido herramientas muy particulares. Si alguien quiere jugar, existe Corellium, es una aplicación muy rara en donde fueron capaces de virtualizar un iPhone real. No sé cómo Apple no los ha roto ahí a problemas, a ataques legales y contractuales o jurídicos por esa situación, pero ellos tienen iOS que no se ejecutan en dispositivos iPhone. Es decir, así como existen las máquinas virtuales de Android, Corellium tiene máquinas virtuales de iOS para jugar. Recomendaciones finales. Pues primero, tenemos que entender el riesgo de modificar un sistema operativo y cuál es el valor de la seguridad. Entre más seguro sea un dispositivo, menos capacidades como usuario tenemos detrás. Esa es la excusa que siempre nos dan. Y para la comunidad, por favor, sigan explorando y sigan compartiendo. ¿Qué se nos vienen? Se nos vienen muchas situaciones. iOS 18 viene con un modo de nube privada, con Android 15 viene con un modelo de memoria mucho más trabajado. Vienen nuevos modelos de ataques por el lado de la IA. El tema del rompimiento del cripto con la computación cuántica, pues está ahí. Algún día pasará o no. Eso es muy particular porque se habla mucho de computación cuántica, pero no de computación cuántica que rompa cripto. En la computación cuántica hay como dato aparte off topic, no es que sea de propósito general, ¿no? No es que si yo creo una computadora cuántica, la tengo lista para cualquier cosa, sino que funciona con algoritmos muy específicos. Entonces es una máquina, es como decir tener un carro de la Fórmula 1. Ese carro funciona perfecto en esa pista, pero si lo saco y lo quiero llevar a Bogotá, ese carro no anda ni una cuadra. Es algo así como funciona la cuántica y no hay escenarios en donde se nos acerque a ese tema. Y ahí está, y ya se van creando algoritmos anticomputación cuántica, entonces vamos preparados. Mensajito, la batalla está complicada, la batalla se está perdiendo, pero la guerra tiene que continuar. Para profesionales en seguridad, o sea, ustedes que son unos cracks y tienen que creerse eso, profesionales en seguridad, la defensa está en el trabajo profundo, hay que buscar el trabajo ahí entre hardware, software y procesos, y pues que los big bounties están más arriba que los problemas legales. ¿Qué más por acá? Un resumen, ya saben cómo la raíz del hardware cambió fundamentalmente el enfoque en la seguridad. Los incentivos económicos también han roto ahí un poquito el enfoque de la seguridad y que la comunidad está envuelta en lo que son los que lo hacen por gusto y los que lo hacen por pura profesión. No hay ningún problema. Y nos cerramos con esto. Donde haya una restricción, siempre va a haber un hacker que la va a romper. Es de eso. No es más. Chicos, ojalá les haya gustado, la hayan disfrutado. Era una charla un poquito técnica, pero intenté hacerla lo más digestible posible.
y al mismo tiempo que no se aburrieran las personas que son todos unos cracks acá de nuestro grupo de interés en seguridad, auditoría y control, o GISAC. Así que entramos ya en preguntitas. Les recuerdo que hay más charlitas durante el resto de la semana. Mañana hay charlas, el jueves hay charlas, el viernes hay charlas, el sábado hay charlas. No se las pierdan, que todas están, pero buenísimas, en serio. Y lo que dice Samuel es muy real. Nada es completamente seguro. Todo, absolutamente todo tiene vulnerabilidades. Hay que centrarnos también en que no sean lo suficientemente graves como para que pase lo de Apple, que todos los teléfonos se hayan ido a la basura en temas de seguridad. Y ya, eso era todo. Bueno, muchachos, muchas gracias.